Muy buenas. Hoy vamos a hablar de WordPress. ¿Por qué? Porque me apetece hacer una serie de vídeos explicando temas más técnicos de WordPress, edición de código, etcétera, hacer temas propios y todas estas historias. Y antes de entrar por aquí, por si alguien no lo supiera, pues estaría bien saber un poco cómo se estructura las carpetas y todas estas cosas de WordPress como más técnicas, ¿vale? Entonces, antes de entrar al detalle de las carpetas y irnos al FTP, vamos a ir por pasos. Entonces, primero de todo, WordPress. WordPress no es un programa para hacer webs, ¿vale? Esto es algo que se genera confusión en ocasiones porque hay otros como Wix, etcétera y tal. Y la sensación que tiene uno al final es que es un software, un programa para hacer webs. Y no es así. WordPress es un CMS. ¿Qué es un CMS? Un CMS es un gestor de contenidos, ¿vale? Son las siglas en inglés de Content Management System. ¿Y qué quiere decir esto igualmente? Bien, lo que quiere decir es que en un... Mira, me voy a poner en pequeñito y vamos a ver directamente la pantalla. Bien, si nos vamos por aquí, por ejemplo. Vale, esto es pues, un ejemplo que usé en otro tutorial. En este caso, si queremos cambiar algo, tenemos que ir a un archivo de código. En este caso al index.html, pues este de aquí, pues le ponemos hola, guardamos y aquí nos ha cambiado. Vale, ok. Lo que sucede es que para cambiar cualquier texto tenemos que ir a un archivo de código y ese archivo de código seguramente subir un FTP, etcétera. Eso está genial para los programadores, desarrolladores, etc. Pero para el público en general, pues es una malísima idea, es una pésima idea, ¿vale? Ya que nadie lo podría hacer. O imaginaros, aquí es cambiar un trozo de texto y todavía, pero si tuviéramos que hacer cosas más elaboradas, más complejas, pues vamos, que no, que un cliente, vuestro cliente, un usuario final, no lo podría hacer. Entonces, hace un tiempo aparecieron los CMS. El que más ha triunfado a la larga es WordPress, pero no es el único, ¿vale? En el caso de WordPress, para que veáis un ejemplo, si nos vamos, por ejemplo, aquí, esto es una página abierta en WordPress desde el administrador y si queremos cambiar un texto, es esta misma página de aquí, pues en vez de que se llame página de ejemplo, se llama página 2 de ejemplo, actualizamos y en la parte visible, si actualizáramos, nos ha cambiado. Bien. Esto fue una revolución en su día, ya que, o sea, para los que tengáis edad para acordaros, el cambio fue similar a cuando dejamos de escribirlo todo en una consola tipo esto de aquí y pasamos a usar Windows, ¿vale? Que era como mucho más intuitivo y había ventanas y cositas y clicabas y escribías y era como no era necesario estar escribiendo comandos en una consola. Ya sé que antes vino el Linux y todo el rollo, pero no entraremos aquí en esta discusión. Era solo para que os hagáis una idea del ejemplo. Vale, entonces, ¿WordPress es el único CMS? No, ni muchísimo menos. Hay muchísimos CMS, ¿vale? Y en los últimos años se han multiplicado la cantidad de CMS. Los podríamos dividir en dos sectores, básicamente, ¿vale? Una serían los CMS que lo realizan todo en su propia plataforma, como Wix o Shopify o WordPress.com, por ejemplo, que lo que sucede es que ellos lo alojan todo, alojan el CMS, ellos se encargan de todo, ya está como todo preinstalado y la sensación sí es más la de que es un software para hacer webs, ¿de acuerdo? Ya que ellos también ponen el hosting, configuras ahí el dominio, tienen sus propias herramientas, etc, etc, etc. ¿Qué sucede en muchas ocasiones? Que es bastante cómodo para empezar y si buscamos hacer algo sencillo, pero a la que necesitamos un poquito más de otras cosas, en muchas ocasiones, como es el caso de Wix, pues no siempre tienes acceso al código o no puedes añadir algunas de las funcionalidades que desearías para poder traquear o poner analytics o alguna cosa por el estilo. Y si lo quisieras hacer, en algunos casos te hacen pagar, que pues bueno, no todo es gratis en Internet, ¿cierto? Y finalmente, si queremos cambiar de plataforma o queremos ir a un lugar más barato, no lo podemos hacer. Lo que está hecho ahí con sus propias herramientas y a veces tipos de lenguajes de programación muy específicos, pseudolenguajes que tienen por... Bueno, en resumen, no voy ahora a entrar en este vídeo a criticar cuál es mejor o peor o si esto es una buena o una mala idea, ¿vale? Para mí personalmente no lo es, ya que al final pues tienes una serie de limitaciones que no puedes saltártelas. Por otro lado, tenemos otro paquete de CMS que serían los CMS, por decirlo de alguna manera, como de código libre, que tú te descargas un paquete de archivos, creas una base de datos, lo instalas en tu hosting y ahí te manejas.
Allí habría algunos de los que fueron muy populares hace un tiempo, como Drupal o Joomla, que ahora pues no son tan populares. Y hay algunos más específicos como Magento o PrestaShop, que son para e-commerce muy profesionales. Y el más usado ahora mismo, hay como ese porcentaje por ahí que rula en algunos lugares de que el 14% de las webs del mundo están hechas en WordPress. No lo sé, la verdad, no lo he chequeado qué tan cierto es. El caso es que sí, la verdad es que muchísimas páginas están hechas en WordPress y WordPress es ahora mismo, si no me equivoco, en el 2021 el CMS más usado. A más tendríamos que entender en este caso que WordPress es un código libre, por decirlo de alguna manera, no, por decirlo literalmente, es decir, es una comunidad que se encarga de mantener WordPress. Esto implica que podemos manipular y modificar el código de todo lo que queramos. No es que siempre lo vayamos a hacer, ¿vale? No nos volvamos locos ahora, pero vamos a ver un poquito del tema. Anteriormente, para instalar WordPress, teníamos que ir aquí. Mira, vamos a hacer una pequeña aclaración entre WordPress.com y WordPress.es. WordPress.com sí es un CMS tipo Wix, por decirlo de alguna manera, en el que está en la nube, ellos se encargan de alojar la página, etcétera. Te logas y todo lo haces en la web. Ah, mira, aquí te dice que es el 42% de las webs se han creado en WordPress. El 42% a mí personalmente me parece muchísimo. No sé qué tan cierto es, pero bueno, si lo ponen en su página de inicio, espero que sea cierto. Y WordPress.org, en este caso, si le damos a conseguir WordPress, no hace falta ni que nos loguemos, lo que tenemos que hacer es descargárnoslo. Y lo que nos descargamos, vamos a hacer una descarga rápida, que no ocupa mucho. Bien, es una estructura de archivos y carpetas, ¿vale? Esto, si lo copiamos en el servidor directamente, ¿nos funcionaría? No, porque necesita de una base de datos. ¿Qué es lo que hace la base de datos en el caso de WordPress? Pues cuando veíamos ese ejemplo de aquí, de que modificábamos este 2 y este 2 se veía directamente en la página de frontend, ¿vale? En la página de usuario, de la que ve el cliente, es porque este contenido no está en código en un archivo HTML o en un archivo PHP, está en una base de datos. Por esto podemos usar esta interface como mucho más amable y hacer todas las cosas que hacemos en WordPress habitualmente. Vale. En este caso, ahora mismo, ya la gente ya no te lo instalas manualmente WordPress. Esta es una base de datos basiquísima. ¿De acuerdo? Es la base de datos que se instala cuando instalas WordPress con un clic o creas una base de datos y instancias WordPress. Y no vamos a entrar aquí en los detalles porque esto sí que es como muy, muy, muy complejo, ¿de acuerdo? Pero os podéis hacer una idea, por ejemplo, pues aquí está el contenido de los posts, aquí tenemos los usuarios. Bien, esto es la estructura de una base de datos. ¿De acuerdo? No voy a entrar aquí en el detalle porque en realidad yo tampoco soy un experto en bases de datos y sí que es algo extremadamente complejo de tocar, manejar, etcétera, ¿vale? En la mayoría de ocasiones no la usaremos, simplemente está allí y todo lo que nosotros vamos haciendo en el administrador de WordPress lo va guardando en base de datos. Fantástico. Aparte de la base de datos, lo que tenemos es esta estructura de archivos y carpetas que lo vamos a ver en un FTP porque es un poquito más sencillo de visualizar. Archivos y carpetas. Tenemos estas tres primeras carpetas que ahora las comento y esta serie de archivos que pues forman parte de la configuración general de WordPress para arrancarlo, para funcionar, etc. Bien, solo para comentar, por ejemplo, el htaccess es un archivo que habitualmente ya habréis visto en otros servidores, sin más. WordPress ya genera él aquí toda una serie de cosas para que se generen estas URLs amigables, para que se puedan comprimir, etc. No lo vamos a tocar necesariamente. Y el archivo de config, o sea, más que no lo vamos a tocar necesariamente, o sea, no es necesario en sí tocarlo, ¿vale? Pero bueno, os explico, estos dos son los que sí habitualmente podemos llegar a tocar en algunos casos. El archivo config es el que nos indica pues, la información de la conexión de la base de datos y una serie de cosas que en otro momento ya os contaré también, por aquí sí que podemos añadir, por ejemplo, para que no nos guarde una cantidad infinita de revisiones de los posts o para evitar que se puedan editar archivos del tema desde la parte de administración de WordPress y que nuestro cliente pues un día por trastear cosas la líe parda. O muchas otras cosas, la verdad. O sea, en muchas ocasiones, y esa es un poco la idea de lo que quiero hacer en las próximas semanas.
Hay muchas ocasiones que no necesitaríamos instalar un plugin y ya directamente aquí añadiéndole una pequeña línea podemos solucionar esa limitación. Otra cosa muy interesante que tenemos aquí abajo es este elemento de aquí, el debug, que es el que nos permite... ahora mismo no nos muestra los errores en pantalla dentro de la parte de administración, en cambio si le ponemos true sí que nos los muestra. Bueno, pues cuando nos ponemos a toquetear código sí que es interesante tener una forma de poder visualizar cuál es el error que nos está dando, ¿vale? Bien, volvamos aquí. Estas tres carpetas de aquí, la carpeta WP Admin es la que contiene todos los archivos necesarios para que funcione la parte de administración de WordPress. Me refiero a esta parte de aquí, ¿vale? Cuando entramos y vemos pues, el escritorio, el menú y todo esto de aquí se maneja desde la parte de WP Admin. Si entramos, vemos, pues bueno, que también tiene sus propios archivos CSS, su JavaScript y un montón de otras cosas con clases, etcétera. Clases, me refiero a clases de PHP, ¿vale? No a clases de clases o IDs de CSS. Bien, vamos a ir para afuera. La carpeta includes es la que, esa sí que nunca vamos a tocar, más que nada porque cada vez que WordPress se actualiza, o cada vez que actualizamos WordPress, esta carpeta se sobrescribe, ¿de acuerdo? Entonces es una estupidez de hacer nada aquí. De todas formas, no vamos a entrar aquí, porque aquí hay, pues, por ejemplo, PHP Mailer es todas las funciones para que WordPress pueda enviar emails. Y aquí entramos en temas de programación de PHP muy complejos que pues yo tampoco soy un backend, entonces no os podría explicar muy bien. Y nos queda finalmente la carpeta WP Content, que es la carpeta que sí vamos a usar muchísimo a la que nos ponemos a toquetear WordPress. ¿Qué tenemos dentro de la carpeta WP Content? Languages es los diferentes archivos de idiomas, ¿vale? Ya lo tocaremos en otro día, pero si quisiéramos traducir un plugin, etcétera, lo podemos hacer manualmente con estos archivos POIMO, ¿vale? Es bastante sencillito y en ocasiones lo mismo que antes. Podemos modificar directamente el archivo de idiomas de un plugin o de un tema que estemos usando sin necesidad de instalarnos un plugin específico como el Loco Translate para hacer todo esto. No es que sea paranoico con lo de instalar plugins, pero es que cada vez que instalamos un plugin se instalan un montón de archivos y se escriben CSS y se añaden scripts y cada vez que añadimos un plugin perdemos un poquito de velocidad de carga. Entonces, en muchas ocasiones podemos solucionar las cosas de forma mucho más sencilla sin tener que meterle más plugins. Bien, hablando de plugins, pues tenemos la carpeta de plugins. Aquí, pues solo está la Xmail porque no tenemos más plugins. Y el Hello, que no está en una carpeta, pero porque es como es un fake, no es un plugin realmente. En este caso, si nos vamos aquí, pues podemos ver que son exactamente los mismos plugins. Vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer un ejemplo. Si añadimos un plugin, pues le añadimos, yo qué sé, Jetpack, ¿no? Que ocupa muchísimo. El editor clásico, por ejemplo. Vamos a hacerlo un poquito más grande para que veáis bien. Lo activamos, o aunque no lo hubiéramos activado, aquí si actualizamos, nos ha instalado, se ha descargado desde el servidor, lo ha instalado, etcétera. Cada plugin también tiene su propia estructura, que eso lo vamos a ver más adelante si queréis, ¿vale? Themes, pues obviamente, pues aquí se guardan los temas de WordPress. Tanto los temas que nos pone WordPress por defecto como los temas que nosotros podamos subir o instalar o los temas que nosotros podamos crear y añadir aquí o child themes, ¿de acuerdo? Ya haremos un vídeo más allá, un vídeo más adelante explicando cómo funcionarán los child themes. Upgrade, bueno, vamos a pasar de esta carpeta de momento porque tampoco no la vamos a tocar. Y Uploads es la carpeta donde se va a subir todas las imágenes y archivos que subamos en la biblioteca de medios. Bien, ahora no hay nada. Vamos a buscar rápidamente una imagen que pueda tener por aquí y que no sea comprometedora de ningún cliente. Si vamos aquí, lo que nos ha hecho es configurar, por defecto nos crea la carpeta del 2021 y la de agosto, que es el mes en el que estoy grabando este vídeo. Si nos vamos a la biblioteca de medios y le subimos, por ejemplo, esta imagen de Barcelona. Bien, aquí podemos ver una cosa. Primero, vemos que la URL está dentro de nuestra instalación, dentro de la carpeta Content Uploads 2020, ¿vale? O sea, él ya nos crea la ruta, ya nos indica dónde está la ruta para que nos hagamos una idea, para que lo veamos. Y si aquí actualizamos, fijaos que esto es una cosa importante que sucede siempre con WordPress. Cuando subimos una imagen, WordPress la multiplica
con diferentes tamaños para diferentes resoluciones o dispositivos. La parte positiva de esto es que cuando cargamos WordPress en un móvil o en un dispositivo más grande o más pequeño, o esta imagen no será usada para una imagen de fondo, de background, de una cabecera enorme, sino que estará solo en una carta o en una imagencita de producto, él nos va a usar un tamaño más pequeño de imagen. Eso está bien, eso está genial. ¿Qué es lo malo? Que una imagen que ya de por sí pesaba 700K se ha multiplicado con varias imágenes, duplicando o triplicando el espacio en servidor que nos ocupa esta imagen. Así que seamos cuidadosos en WordPress, porque a veces subimos imágenes gigantes de 1 mega que nos bajamos de Amplage o de lo que sea, y WordPress las multiplica y cada imagen de 1 mega se acaba convirtiendo en 6 megas de imágenes que no vamos a usar nunca. Bien, esta es básicamente la estructura de archivos y carpetas de WordPress. No tiene mucho más, en realidad. Tenemos estas 3 carpetas de aquí, las cuales admin includes no lo vamos a tocar nunca. Y dentro de content podemos modificar los idiomas, podemos ver los plugins, podemos ver los temas y podemos ver cuáles son los archivos que hemos subido. Aquí hemos subido una imagen, pero si hubiéramos subido un PDF o un archivo de audio o de vídeo, también lo guardaría aquí de esta manera. ¿De acuerdo? Sin más, una vez visto esto, lo que voy a hacer es, en las próximas semanas iré haciendo vídeos explicando pues cosas super cools que podemos hacer en el archivo, por ejemplo, de wp-config que hemos visto antes, o cómo crear un child theme, o cómo empezar a modificar cosas de nuestro tema o de WordPress, que en ocasiones nos va a ayudar a simplificar mucho e incluso a que sea más sólido, porque no estaremos dependiendo de actualizaciones de terceros, etcétera, sino que simplemente habremos añadido una pequeña línea. Aunque no necesariamente sepamos programar en PHP, en ocasiones no hace falta que sepáis programar en PHP. Simplemente encontrando, pues podéis buscar rápidamente en Google y encontraréis muy fácilmente cómo solucionar pequeñas cosas con código, que solo sabiendo cómo funciona la estructura de carpetas de WordPress y siendo cuidadosos haciendo los backups que tocan, podemos ahorrarnos muchos plugins innecesarios y así pues mejorar un poco la performance de nuestras páginas y hacer las cosas un poquito mejor. ¿Por qué no? Sin más, espero que os haya sido útil este vídeo y si te ha gustado, pues nada, le das un like y si no te has suscrito, pues suscríbete y así cuando vaya subiendo vídeos te irás enterando. Hasta luego.